Estamos con el magistrado Felipe de la Mata que nos va a, pues, a platicar qué es lo que pasó en esta sesión tan interesante que se vivió en torno a estos casos de la elección judicial. Magistrado, bienvenido al programa de Contralínea. Muchas gracias. Nancy, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con usted y con todo su auditorio. Eh, Seguimos con mucha atención esta discusión del día de ayer, justamente por lo que significa para nuestro país esta elección judicial no tan importante de ir democratizando este otro poder. Y pues parte de lo que vimos fue estas tensiones, ¿no? Que se vivieron. Entonces me gustaría, pues primero preguntarle eso, o sea, cómo han ido sorteando las tensiones para determinar, pues, que no había, en este caso, pruebas que pudieran determinar que la elección judicial, pues, había sido, digamos, manipulada por estos acordeones. Magistrado, por favor. claro, Nancy. Mire, eh, vamos a decirlo así. Ayer se nos presentó a la mesa de la Sala Superior del Tribunal dos proyectos que pretendían la nulidad de la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Voy a tratar de resumir de forma sintética qué pruebas había para alcanzar esa pretensión. Cabe decir que se buscaba la nulidad fundamentalmente por existir una supuesta y muy coordinada y muy sistemática y muy generalizada forma de, digamos, de actividad ilícita que consistió en distribuir una serie de acordeones y que estos acordeones atentaron contra la libertad de los sufragantes. Esto significaba que había al menos que probar, pues primero, que hubo acordeones, segundo, que se distribuyeron y que esto menguó la libertad de los votantes. Ninguno de estos tres extremos se pudo probar. A ver, ¿qué había en los expedientes? En los expedientes había 3,188 acordeones, páginas dobladitas, ¿no? Vamos a decirlo. Estos 3,188 acordeones no eran nuevos, no eran, eran nuevos, es decir, no eran acordeones utilizados el día de la jornada, eran acordeones que pudieron haberse fabricado para la presentación de la demanda, es decir, se presentaron el 19 de junio, esto es 17 días después de la elección, ¿no? No eran de un solo tipo de acordeón, había 51 tipos diferentes de acordeones, es decir, eran inconsistentes entre sí. Y con estos acordeones se pretendía establecer que había habido acordeones en todo el país. Y además se pretendía establecer que se habían entregado de forma masiva en todo el país. Ninguna de estas cuestiones había una sola prueba directa de lo que acabo de decir. Es decir, muchos de estos acordeones que solamente que eran nuevos, es decir, que no fueron de los distribuidos, estos acordeones que además eran inconsistentes entre sí, no se encontraba una sola prueba que pudiera determinarse con claridad que estos acordeones o réplicas parecidas habían sido entregadas en todo el país de manera generalizada. Por otro lado, establecido que pudieron haber acordeones, nos teníamos que hacer una pregunta. ¿Cuántos acordeones se crearon? ¿Quién los pagó? ¿Quién los mandó a hacer? ¿Cómo se distribuyeron? ¿Quién fue la persona que los distribuyó? ¿Cómo llegaron a las personas votantes? No había una sola prueba para acreditar lo que estoy diciendo. Y viene el siguiente punto, que tampoco es menor, que es, bueno, ¿y qué poder mágico tienen los acordeones? En tanto que en el momento en el cual alguien los recibe, queda como extasiado por el contenido de los acordeones y pierde la libertad de voto, ¿no? Es decir, ¿por qué necesariamente se sigue que de la entrega de un acordeón se vota de esa manera y no de otra? Eh, Vamos a decirlo así. Te entregan un acordeón y pareciera que te conviertes en una especie de oveja ciega, sorda y acrítica
que no puedes hacer otra cosa más que lo ordenado en el acordeón. Yo me preguntaba si, por ejemplo, de verdad, el que una persona indígena vaya a presidir la futura Suprema Corte de Justicia de la Nación no hizo que muchas personas de los pueblos y comunidades indígenas de todo el país votaran por ella. Si el que por primera vez en la historia haya una mayoría de mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hizo que muchas mujeres votaran por estas mujeres y por su trayectoria. Si el que varios profesores universitarios que se encontraban de entre los ministros electos no hicieron que, bueno, sus alumnos o personas que por su prestigio votaron por ellos. Viene también, se trató de acreditar a través de 44 fotografías. ¿Y fotografías de qué? De otros acordeones. Y si los acordeones son prueba, digamos, baja o leve, pues ahora imagínese la fotografía de un acordeón. Por otro lado, con cuatro videos de TikTok que pueden ser claramente manipulados y que no sabemos cuántas personas lo vieron. Y todavía peor, se trata de probar, y lo digo así, probar con un amicus curiae. Amicus curiae que no se trata de un escrito de amigo de la corte. Un escrito de amigo de la corte es presentado por un experto imparcial que trata de establecer algunos elementos normalmente de carácter técnico para la corte. La pregunta es si es imparcial el experto o no. Eso no lo sé. Ahora, siguiente, de la lectura del amicus curiae, pues a mí me parece que más bien se trata de una prueba pericial científica. Y ante una prueba pericial científica, lo que trata de probar que los resultados vienen exclusivamente de los acordeones, entonces tendría que haberse seguido el principio de contradicción, que cada una de las partes perjudicadas pudiera presentar su propio perito científico, porque de otra manera no podemos saber si lo que dice el perito científico en realidad es de acuerdo a los principios de la ciencia, porque de otra manera es totalmente parcializada la prueba. Entonces, y bueno, y en su caso, si hay divergencia entre peritos, se llama a un tercer perito en discordia. ¿Qué teníamos ayer ante nosotros? Un proyecto que carecía completa, total y absolutamente de pruebas para establecer con claridad que hubo una especie de acción sistemática generalizada que hizo perder a los votantes mexicanos y mexicanas la capacidad de elegir a quienes ellos quisieron. Magistrado, también preguntarle porque nosotros, digamos, desde fuera, sabemos que tienen filtros para poder, pues de alguna manera, establecer sus criterios para los proyectos que presentan ante la sala superior. ¿Aquí qué falló entonces? Porque estamos viendo que adolece no solo de pruebas, sino que incluso trata de pasar este amicus curiae pues con las características que ya nos indica, lo cual pues claramente deja en desventaja a otros actores que tienen, digamos, pues que ver con este caso en específico. Entonces, ¿qué falló? ¿Por qué los controles o los filtros no se aplicaron y por qué llegó de esta manera establecido? ¿Hay intereses particulares que se movieron en este caso? Pues habrá que preguntarle a los ponentes. Yo lo que puedo decir es que el filtro fuimos tres magistrados que no permitimos que se hiciera valer como amicus curiae una pericial científica que lo que trataba era de demostrar algo que puede ser o no cierto, pero que en todo caso necesitaba ser analizado conforme a otros peritos y a otros elementos adicionales. Y en este caso ya queda fundamentado que entonces los acordeones no tuvieron una repercusión tal como la que se estaba estableciendo en estos proyectos, es decir, que el resultado, que además es no es igual, o sea, si hubieran sido los acordeones, digo, la lógica es que todos los que aparecían en los acordeones tuvieran la misma cantidad de votos, porque como usted nos decía, ni modo que te conviertas en una oveja ciega que no oyes, no, no comprendes la realidad y además, sobre todo, renuncias a tu voluntad y a tu decisión política o a tu decisión, en este caso, electoral. Eh, ¿Eso estuvo a discusión también? Mire,
Me parece que el tema es, mm, de acuerdo a la litis planteada por los actores, no se demostró, pudo haber o no habido acordeones, me doy a entender, pero no podemos saber cuántos, no podemos saber en dónde se distribuyeron, no podemos saber tampoco a cuántas personas se entregaron, no podemos saber cuántos electores cambiaron su voto por este acordeón. Es decir, carecemos de elementos suficientes para poder determinar que esta elección fue viciada por este elemento exclusivamente. Claro, magistrado. Y también preguntarle porque se tiene una idea de que todavía faltan más casos relativos a la elección judicial que están en su cancha y saber, pues en ese sentido, cómo vendrían las discusiones y cómo superar sobre todo, pues esta rispidez que a veces trasciende a la propia discusión, ¿no? Mire, yo llevo 27 años en el tribunal, le puedo decir que siempre ha habido rispidez. Eh, la verdad es que ahora la diferencia es que se hace público. Algunos dirían que es bueno que haya transparencia y que ya no se oculte nada y que pues seamos responsables de nuestros actos y nuestros dichos frente a la ciudadanía. Ahora, yo le voy a ser sincero, me parece también que la discusión e incluso la integración del tribunal verá alterada, seguro, positivamente también por la llegada de los dos nuevos magistrados que se integrarán a partir del 1 de septiembre. Y justo sobre esto, pues también preguntarle qué, digamos, qué llamado tienen a cumplir desde el Tribunal Electoral para fortalecer nuestra democracia, porque por supuesto que esta elección judicial también tiene un mensaje, ¿no? Para el Tribunal Electoral que también va a robustecer sus propias discusiones justamente con la llegada de estos dos magistrados. Mire, yo lo que diría, yo soy malo para hacer llamados. Más bien, le voy a decir algo. Me parece que estamos en un tiempo de derechos. Los derechos han aumentado. Nunca el pueblo de México de verdad ha tenido tantos derechos electorales como ahora. La revocación de mandato y ahora la democracia judicial. Estamos viendo cómo el nuevo artículo segundo de la Constitución termina de establecer también la democracia comunitaria. Vemos la democracia participativa en la Constitución. Y eso es algo mucho más rico que la simple democracia representativa que el constituyente de 17 nos regaló. Tenemos hoy una democracia en muchas vertientes y quizá hay también que aprender a disfrutarlo. Claro, magistrado, cuando ustedes analizan estos proyectos que tuvieron a discusión el día de ayer, ¿se verifica también los actores de poder que están detrás o eso no es parte de la ecuación que los lleva a tomar una decisión en torno a que esto no limitó la participación voluntaria y democrática de la sociedad? Me refiero sobre todo a estos actores que sistemáticamente se estuvieron oponiendo a la reforma judicial en un primer momento y después pues a la elección. Sí, bueno, a ver, la pregunta que nos tenemos que hacer más bien es, eh, si nuestra opinión personal como jueces es algo importante para resolver cualquier sentencia. Es decir, yo puedo estar en contra de la reforma judicial. La pregunta es si eso es importante al momento de resolver. Yo creo que la respuesta que obtuvimos ayer es, no importa nuestra razón ni nuestros argumentos al final del día si están por encima de la Constitución. Nosotros lo que protestamos cumplir y hacer cumplir es la Constitución, incluso cuando no estemos de acuerdo con ella. Y entonces, ¿cuál es el reto, digamos, para la sala superior si pues al final también se siguen presentando este tipo de proyectos? Pues mire, nuestro reto siempre será administrar de manera imparcial justicia y de verdad, mi conciencia está tranquila. Yo sé que se ha administrado de manera imparcial justicia electoral en los años en los que he estado presente en esta sala superior, más allá de chismes o más allá de conveniencias de actores políticos. Claro, magistrado, un comentario final para nuestra audiencia, por favor. Eh, Creo que finalmente hay que decir que estamos llegando al final de la elección judicial de este año. La siguiente semana terminaremos de resolver todos los casos. Faltan todavía casos de tribunal de disciplina,
federal, faltan casos también de magistrados de colegiado y de jueces de distrito y también de tribunales locales. Entonces todavía será una semana pesada para la sala superior. Pesada, pero también digamos que ya democrática, ¿no? O sea, para consolidar nuestra democracia. Y llena de historia, porque sin duda este es un tribunal que ha tocado la historia de México. Muchas gracias, magistrado. Gracias, Nancy.